Ok, ahora sí. Y regresamos a share. Ok. ¿Quiere trabajar esto? Ok, muy bien. Ups, se fue mucho. Me gustaría, si usted gusta, que vaya anotando lo más que pueda con relación a las diapositivas para que tengamos ahí un conjunto de buenas, no solo buenos pensamientos, buenas ideas, sino que buenas anotaciones, muy buenas notas. Y bueno, al darle la bienvenida a este curso llamado Introducción a la Teología, quiero recordarles que no es y por eso decía no ahí ahorita, porque no es simplemente informativo, sino que es realmente un curso formativo. ¿Por qué? Como pastor, quisiera cambiar la mente y el corazón de todos los cristianos, ¿verdad? Pero como instructor, busco no solo llenar su mente con un montón de información, sino que lo que buscamos es puntos muy importantes como ordenar la fe. Y cuando hablo de fe no me refiero a, a la fe de que sé que puedo ser sano, por ejemplo, sino que me refiero a la fe de lo que yo creo, a mi fe. ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo ordeno yo mi fe? Además de eso, en este curso queremos fortalecer su discernimiento. ¿Para qué? Para que cuando ordenemos la fe y logremos fortalecer el discernimiento de cada estudiante, permítame llamarle estudiante en esta ocasión, podamos nosotros afirmar el llamado que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos creyentes aman a Dios sinceramente. De verdad, muchos aman a Dios sinceramente, pero nunca han sido enseñados a pensar bíblicamente. Y es por eso la necesidad de este curso y la necesidad de estudiar, por eso la necesidad de ILEM. Se les enseña a amar a Dios y bueno, y eso es bueno, darle, obviamente es importante y es algo que si nosotros no lo tenemos, bíblicamente podemos morir al no amar a Dios, espiritualmente podemos morir. Entonces, pero esto nos enseña a pensar bíblicamente por qué nosotros también amamos a Dios. Permítanme que hay otras personas queriendo entrar y vamos a admitirlas a todas. Muy bien. Ok. Entonces, amando a Dios sinceramente y siendo enseñados a pensar bíblicamente, esto nos va a ayudar a nosotros a tener una muy buena teología y a ser firmes en nuestra fe. Aman a Dios con todo el corazón, muchas personas, muchos creyentes, pero no han aprendido a amarle también con la mente. Les voy a explicar. Yo puedo amar a Dios y vivir y hacer todo lo que Dios me dice que yo haga, pero en algún momento lo hago por temor o simplemente porque me lo enseñaron. Y esto no es un asunto de que voy a hacer algo porque así me lo enseñaron, sino que yo quiero hacer algo porque así lo creo, porque lo vivo, porque mi corazón ama a Dios, pero mi mente me dice exactamente por qué mi corazón ama a Dios de esa manera. Porque cuando la fe no tiene fundamento, fácilmente la puede mover cualquier viento. Oiga bien, cuando la fe no tiene fundamento, puede ser movida fácilmente por cualquier viento, puede ser confundida o incluso puede ser manipulada. Entonces, este curso que hoy tenemos existe precisamente para eso. Este curso existe para responder y vamos a decir, por ejemplo, una pregunta que es tan central para nosotros. ¿Cómo conocemos a Dios correctamente y cómo vivimos conforme a esa verdad? Si yo preguntase eso a cada uno de los que hoy estamos acá, ¿cómo conoces tú a Dios correctamente? Yo sé que más de alguno diría, bueno, lo conozco a base de leer la palabra, de leer la Biblia. Otros dirán a base de que mi base de creer a Dios o mi base teológica es que mis padres fueron evangélicos, fueron cristianos y desde pequeño me llevaban a la iglesia y pues yo seguí y amo a Dios y porque así me dijeron.
pero no es lo mismo que tú ames a Dios porque experimentas a Dios en tu corazón. Vives conforme a la verdad de amar a Dios porque lo has experimentado y es algo que tú añoras hacerlo siempre. Entonces, desde hoy vamos a establecer algo que es muy importante. Aquí no vamos nosotros a enseñar opiniones personales. Tampoco vamos a enseñar ideas sueltas. Tampoco le voy a enseñar conceptos personales de un doctorado que pude haber alcanzado, de una maestría que pude haber alcanzado. No. Vamos a estudiar lo que Dios ha revelado. Vamos a estudiar cómo lo ha revelado Dios y vamos a estudiar cómo esa verdad de la revelación de Dios al hombre, a nosotros, a los humanos, cómo esa verdad debe, no solo puede, sino que debe gobernar nuestra vida y nuestro ministerio. Si yo dijera únicamente, vamos a estudiar cómo la verdad de la Biblia pudiese o puede gobernar nuestra vida y nuestro ministerio, nos estaríamos quedando bastante cortos. La palabra correcta es que vamos a estudiar cómo la verdad de Dios debe gobernar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestros futuros hijos. Estoy seguro que más de alguno de ustedes piensa casarse pronto y quiere tener hijos muy pronto y dice, sí, yo quiero tener, no sé, 12 hijos. O escuché que Héctor quiere una tribu, no sé, no estoy seguro si es cierto, pero, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles también a ellos. Y no le puedes enseñar a tu hijo a amar a Dios con todo el corazón si tú no amas a Dios con todo el corazón. Entonces, la tele, vamos a entender eso. Y muchos tienen fe. La fe que es importante. La fe tiene que ver con que yo diga, soy cristiano y me encanta ser cristiano, pero yo no puedo decir que soy cristiano y que me encanta ser cristiano porque predico, porque canto, porque sirvo, porque toco la guitarra, porque no sé. No, yo tengo que demostrar que soy cristiano porque esa es mi fe. Mi fe es lo que a mí me envuelve totalmente, diariamente, en todo lo que yo hago. Entonces, una teología que sea bien entendida va a ser siempre aliada de una fe que es muy madura. Permítanme que hay dos personas más para entrar. Ok, entonces, eso es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver que una fe sin fundamento puede ser sincera, pero una fe sin fundamento nunca va a ser una fe firme. Y déjenme, voy a compartir un poco. Quisiera tener otra o saber otra aplicación, pero esta es la que sé. Y a veces se me hace un poquitito. Aquí está. Entonces, les decía, no vamos a estudiar, quíteme esto, eh, solo para tener información. La verdad es que yo podría tener como instructor 10,000 estudiantes y qué bonito sería darles información a todos. Pero mi deseo es que sea formativo, que formemos algo en la vida de cada uno de ustedes. Por eso la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a vivir nosotros esa verdad? Y ver que la fe, una fe madura, es importante que nosotros la tengamos. Y desde ya también quiero comentarles algo que el Señor me hablaba últimamente y que es pues muy importante para mí. Y es esto. En este tiempo que vamos a estar juntos, en estos 4 semestres que vamos a estar juntos, quiero que desarrollemos una amistad sincera y estoy para servirles, definitivamente, pero quiero recordarles un concepto que es muy importante. Nosotros como seres humanos lidiamos con algo que llamamos la carne y no me refiero a los taquitos. ¿Verdad? No me refiero a los taquitos ni a los burritos, me refiero a nuestra carne, me refiero a la carne que batalla contra el espíritu. Y quiero recordarles que la duda, que también nos ataca fuertemente, es la hermana de la carne, es la hermana gemela de la carne y muy poderosa, por cierto, y el enemigo lo sabe y lo utiliza. Entonces quiero pedirles que cuando vengan los momentos en los cuales la carne diga, ya no sigas, está muy cansado, o de pronto ya estuvo muy aburrido, qué sé yo, muchas tareas, o no sé, no obedezca a la carne. Mejor obedézcale a la fe que usted tiene, porque la fe
es lo que nos conlleva a tener nosotros un buen espíritu de parte de Dios. Si la carne es la hermana aliada de la duda, la fe es la hermana aliada del espíritu. Así que quede eso con usted, eso es personal y yo quiero que usted se ponga bien pilas, 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 pilas para que podamos entender el curso que ahora tenemos. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado una enseñanza que sonó, por ejemplo, espiritual, pero que no era bíblica. No sé si alguna vez le voy a explicar y quito esto por un momentito. Fui a un lugar en donde, bueno, todo estaba bien, todo estaba bonito, los predicadores estaban haciendo algo bueno y de pronto salió el que estaba predicando y dijo, bueno, traigan la manguera. Y trajeron una manguera. Entonces a la manguera la pusieron bueno, la conectaron a un faucet, a un chorro de agua ahí. Y empezaron a sprayar agua a todo el mundo y decían, aquí va el Espíritu Santo y aquí va el Espíritu Santo. Y a mí no me pareció que eso fuera bíblico. Era porque me pareció emocional y bonito, pues tal vez. ¿Verdad? Que de pronto en un encuentro agarramos una manguera y hagamos algo como para a reflexionar sobre algo. Está bien, pero yo necesito saber, necesito entender y estar muy seguro de que algo que no, bueno, que no todo lo que suena espiritual es bíblico. Podría ser muy bien, muy bonito, pero de pronto no es bíblico. El que se utilice, por ejemplo, que digan, voy a venir, pase hermana y le voy a dar hablábamos ahora en maestría, le voy a dar la patadita ya no es ni buena suerte, sino que la patadita espiritual, por ejemplo, no es bíblico, no es bíblico en lo absoluto. Entonces, esto es lo importante en teología. No sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha sucedido eso, que ha escuchado una enseñanza que sonaba espiritual, pero que no era bíblico. ¿Alguien que nos quiera compartir brevemente? ¿Ninguno? Ok. Eso me lleva al segundo punto. Usted sí puede participar en clase. Y no se preocupe que ninguna participación es mala o errónea o equivocada o fuera de orden. Usted puede participar sin pena, que aquí nadie va a cometer ningún error, ¿ok? Entonces, bueno, entonces ya les digo un ejemplo, ¿verdad? Y lo voy a aseverar de la siguiente manera. No todo lo que suena espiritual es precisamente bíblico y para eso es que nosotros utilizamos aunque sí es ciencia, lo que conocemos como ciencia de la teología. Cuando hablamos de ciencia, pues usted sabrá que es un conocimiento ordenado, son todos los logos, son todos los estudios, son todos aquellos conceptos que nos ayudan a nosotros a tener un pensamiento ordenado de algo que no conocemos, algo que alguien sea que lo haya inventado o lo haya descubierto. El objeto de estudio acá de lo que es la teología, que sí es una ciencia, estudiaremos que no fue una ciencia que haya sido inventado por un hombre o por una persona, sino que estudiaremos que esto es algo que nació en el Señor. Es decir, la teología, aunque sea una ciencia, es un conocimiento ordenado, que nos trae un sentido de pensar, una forma de pensar. Vamos a asegurarnos que cuando nosotros decimos ciencia, no estamos hablando de ciencia en el sentido de moderno, en el sentido de laboratorios, de experimentación o de alguna medición empírica, ¿verdad? Como es algo otra de las ciencias que ustedes estoy seguro ya han estudiado. Pero estamos hablando de ciencia en un sentido, y repito, clásico. Es una manera de pensar o de conocer ordenadamente. Y para que yo pueda tener un conocimiento ordenado, yo necesito lo que es un sistema y necesito, por supuesto, que este ordenamiento, que este conocimiento ordenado sistemático sea también responsable. Cuando hablamos de una disciplina o una ciencia, la consideramos cuando cumple por lo menos cuatro
elementos que son básicos. Aquí puede anotar, por favor. El primero, el primer elemento básico es que tiene que tener un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Dios y su revelación. Usted puede ponerle si gusta Dios y su palabra, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. Eh, admit. Segundo, que esta disciplina o este estudio o este pensamiento o este conocimiento tiene fuentes. Hay fuentes en las cuales se basa este conocimiento. Tercero, que hay un método o que tiene un método. ¿Qué métodos vamos a utilizar para poder entender esta ciencia llamada teología? Y por último, que tiene un propósito. Entonces, la teología precisamente cumple con todos estos cuatro elementos básicos que toda ciencia debe de cumplir. La teología, repito, los cumple muy perfectamente. Primero, el objeto de estudio de la teología es Dios, pero no Dios como una idea humana, sino que Dios como tal, como Él se ha revelado. Antes de ver, quiero ver, Ismari, ¿quieres hablar? ¿Tenías algo por preguntar? Déjame quitar aquí Stop Sharing. Ismari, Sí, mi pregunta es si nos va a pasar la presentación o hay que anotar todo. perdón. Que si nos pasaría la presentación o hay que estar anotando todo. A mí me gustaría muchísimo enviarte la presentación, de verdad, pero yo soy de esos profesores o de esos, me dijo, y mira, ya hasta me llamé profesor. Soy de la clase de instructores en las cuales pienso que cuando escribo, cuando escucho y escribo y luego leo, aprendo más. Tú me dirás, si tú gustas, yo puedo enviarles, se las puedo enviar con mucho gusto, pero mi preferencia sería en este curso que escriban. Pero si la quieren, sin ningún problema, yo se las puedo ir enviando. Muchas gracias. Estoy para servirte, Ismari. ¿Dije bien tu nombre? Sí, sí, está bien. Ok, vamos a... ok, perfecto. Entonces, decíamos que primero, nuestro objeto, ¿cuál es el objeto de estudio de esta ciencia llamada teología? Es Dios. Ahora, les explicaba que no es un Dios como la idea humana. Voy a explicar un poco sobre esto. La teología, la ciencia de la teología, no fue la que inventó a Dios. Eso estudiamos hoy en maestría, sino que la ciencia de la teología nos ayuda a nosotros a reconocer, a entender, a razonar bíblicamente, escuche, razonar bíblicamente al Dios que ya se reveló a nosotros a través de su palabra. Diciéndolo de otra manera o añadiéndole a esto que les he dicho ahora, es que Dios se reveló a nosotros primero y Él nos hizo existir a nosotros primero. Y al hacernos existir, nos reveló su deseo y su propósito para cada ser viviente, para toda la humanidad. Entonces, como la teología no inventó a Dios como las otras ciencias inventan su fase de la cual se estudia, la teología no inventó a Dios, sino que la teología responde a la revelación de Dios. Dios se reveló, Dios se dio a conocer y nosotros respondemos con un pensamiento bíblico a Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo después. Segundo, ¿cuáles son las fuentes de la teología? La fuente principal, por supuesto, es una fuente normativa, es una fuente y además es final, es la Sagrada Escritura, la Biblia, ese compendio de libros que conocemos como la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente es el registro inspirado de esa revelación la cual estamos hablando. Si Dios se reveló al hombre, tenemos que tener algún escrito en el cual se nos demuestre cómo Dios se le reveló al hombre y qué hará esos escritos por nosotros o para nosotros. Eh, Esta es una de las fuentes y es la mayor, es la principal. A ella
La Biblia tiene las normas necesarias para que nosotros podamos ir entendiendo y podamos no adaptarnos. Piense bien esto. La teología no me adapta a Dios. La teología me cambia a Dios. ¿Ok? Ese es el registro inspirado de Dios. Hay otras fuentes, por supuesto, algunas empíricas, como por ejemplo la razón. Nuestra razón, cuando está añadida a la fe, una fe madura, logra entender, no voy a decir el razonamiento de Dios, sino el propósito de Dios. Nuestra razón, aplicada al conocimiento bíblico, nos hace entender el propósito de nuestro Señor. Además de eso, tenemos la historia. Y podríamos decir también que la tradición, pero más la historia, porque la historia nos hace ver desde el inicio qué viene haciendo Dios a través de todo el tiempo en que la humanidad ha existido. Y voy a decir que la humanidad ha existido porque la humanidad tiene un cierto tiempo, pero antes que la humanidad existiera, obviamente, antes que Dios formara al hombre, Él fundó el mundo. Pero antes que Dios fundara el mundo, Él había conocido nuestra existencia espiritual a través de nuestras almas. Esto es bastante complejo, pero cuando logramos entender esto y esta fuente de historia, nos puede ayudar, nos van a ayudar, nos van a llegar nos van a ayudar a llegar más cerca de Dios, pero lo que nos va a llevar a Dios totalmente va a ser la escritura. Entonces, nada de esto reemplaza lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos, sino que la escritura, porque nosotros debemos de entender, comprender y aceptar la escritura. La escritura es infalible. La escritura, la Biblia, es lo que nos da a nosotros a conocer a Dios. Y recuérdense que conocer a Dios es muy diferente a conocer de Dios. Conocer de Dios, hasta el ateo conoce de Dios. Conocer de Dios, cualquiera lo puede hacer, pero conocer a Dios, solo los llamados a conocerlo lo pueden hacer. Aunque en la Biblia conocemos y entendemos que nos dice que Jesús vino a la tierra para hacer un llamado a todos los que se habían perdido. Solo aquellos que reciben el llamado y lo aceptan tienen derecho a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros, somos los que tenemos derecho a conocer a Dios de una manera más cercana a través de una teología aceptable delante de Dios. Tercero, la teología también tiene su método. ¿A qué me refiero? Nosotros no estudiamos a Dios de una forma improvisada. ¿Ok? No predicamos a Dios de una forma improvisada. No, nosotros cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo que nosotros hemos experimentado. ¿A través de qué? Yo le predico o le hablo o le enseño a usted, a cada uno de ustedes, por lo que he podido interpretar de los textos bíblicos, lo que he analizado en contextos bíblicos, cuando hemos comparado pasajes en Nuevo y Antiguo Testamento, cuando hemos organizado las doctrinas de tal manera que las hemos aprendido como lo dice la Biblia. Entonces, analizamos contextos, interpretamos textos, comparamos pasajes bíblicos, organizamos doctrinas y aplicamos verdades. Esto lo hace ver entonces, y no solo ver, sino que lo hace que tenga su propio método. ¿Cómo y cuál es el método de la teología? Interpretamos textos, analizamos contextos, comparamos pasajes, organizamos las doctrinas, que es lo que hacen hacer nuestra fe eclesiástica, y luego aplicamos esas verdades a nuestra vida. Eso es método. Y cuarto, como toda ciencia, repito, la teología también tiene su propósito. Si yo he pedido que ustedes estén hoy acá en la primera lección pues sus pastores, el apóstol Avendaño y el profeta Jazz están tan emocionados y tan contentos que ustedes están acá, no es únicamente para traerle a ustedes un montón de información, porque si fuese así, hubiese sido más fácil si yo les envío, como envío todos mis resúmenes de todos los textos, de todos los capítulos bíblicos que estamos estudiando. Envío uno todos los días a través de mi Facebook y a través de los que me lo han pedido en WhatsApp.
Pero eso es información. O sea, estoy enviando mucha información. Pero el propósito de la teología no es que tú acumules mucha información, sino que tú conozcas a Dios correctamente, que lo conozcas correctamente a Él, no de Él. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir conforme a su verdad. ¿Para qué? Para que le puedas servir con fidelidad. Esa es la razón por la cual la teología bíblica y sistemática nuestra debe de ser importante en la vida de cada uno de nosotros. Y se lo repito, el propósito de una teología cristiana verdadera no es simplemente acumular información, sino para eso hay un montón de libros. Y por ahí, para eso, alguien por ahí dijo, hey, utilicemos inteligencia artificial. ¿Qué es Dios si nos lo da rápido, verdad? Ah, Dios es esto. Pero no, yo quiero que ustedes lo analicen, lo comprueben, lo experimenten y lo vivan. Ese es el deseo y ese es el propósito de esta ciencia, el cuarto de la ciencia llamada teología. Y cuando nosotros vivimos con fidelidad delante de Dios, obviamente Él nos va a hacer fieles a nosotros. Ahora, es importante que nosotros distingamos entre las ciencias naturales y la ciencia teológica. ¿Cómo? Las ciencias naturales, ustedes ya lo saben, estudian lo observable, ¿verdad? Yo creo que ahorita les voy a repetir lo que ustedes ya saben. Ay, apóstol, eso ya lo sé, pero ni modo. Ahora se aguanta porque lo tenemos que repetir. Las ciencias naturales estudian lo que se observa, o sea, lo observable, todo aquello que puede medirse, que es lo medible, y aquello que es repetitivo, lo repetible. Pero aquí viene el twist que nosotros queremos, porque la teología, aunque es ciencia, estudia lo revelado. Por eso la teología nunca va a competir con la ciencia. Así es como muchas personas se equivocan, porque dicen, yo quiero que tú me demuestres a Dios, pero a través de mi ciencia, a través de mis métodos científicos, a través de mis métodos de observación científicos. Y no puede suceder, porque no podemos conocer a Dios científicamente. A Dios lo conocemos espiritualmente. La pregunta sería, ¿por qué conocemos a Dios solo espiritualmente? Porque nadie podría conocer a Dios si Dios no se le revela. ¿Y dónde conocemos y dónde tenemos la revelación de Dios? En las Santas Escrituras, en la Biblia. Entonces, esa es la distinción. Así es como distinguimos nosotros las ciencias naturales de la ciencia teológica. La teología estudia lo revelado. Por eso es que no vamos a competir ni tampoco vamos a pelear con las ciencias naturales. Aunque las ciencias naturales muchas veces confirman lo que la ciencia teológica ha revelado. La ciencia responde, por ejemplo, al cómo, al qué, al por qué. La teología responde al quién es Dios y qué ha hecho Dios. Si tú quieres, puedes anotarlo. Las ciencias naturales responden básica y primordialmente al cómo, pero la teología, la ciencia teológica responde al quién es Dios y qué ha dicho Dios, porque es revelación. Cuando nosotros entendemos esto, entonces dejamos de ver la teología bíblica como, bueno, la teología en sí, como algo innecesario y comenzamos a verla como lo que realmente es. Escuche bien, la teología es una disciplina seria, es una disciplina responsable y es una disciplina necesaria para la vida cristiana y la vida ministerial. En otras palabras, el que yo sea cristiano, el que yo cante, que alabe a Dios, que haga todo lo que hacemos en la iglesia, en nuestro culto, no quiere decir que yo no puedo conocer de Dios. No, yo puedo conocer mucho más de Dios, pero solo voy a conocer más de Dios cuando conozco a Dios. Y esa palabra por ahí lo cambia totalmente. La teología nunca va a apagar tu fe.
sino que lo que apaga la fe nuestra es la ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no permitas el pensamiento o la idea que quiera atacarte de que no es importante la teología como ciencia si no lo puedes descubrir. No es importante si es un razonamiento bíblico el que le tienes que ejercitar, porque para que tú tengas fe necesitas tener conocimiento verdadero. Una fe verdadera necesita un conocimiento verdadero, bíblico. Cuando hay ignorancia del conocimiento bíblico, de la palabra de Dios, de ese puente llamado teología, entonces la fe se apaga. Y cuando la fe se apaga, el corazón se desanima. Y cuando el corazón se desanima, obstruye los verdaderos pensamientos acerca de nuestro Dios. Entonces, la teología podríamos definirla, anota, como la fe pensada con orden. Es aquella fe que yo tengo, pero le he puesto pensamiento ordenado. ¿Ordenado cómo? Ordenado por las diferentes maneras que Dios utilizó para cambiar mi pensamiento. Por eso la Biblia nos manda a nosotros que nosotros renovemos nuestro pensamiento de una forma constante. Ahora, hay algunos cristianos Esas no tienen sintonismo. que desconfían de la teología. Si me la buscas, te lo agradezco. Que desconfían de la fe, ¿verdad? Algunos cristianos desconfían de la fe porque desconfían de la teología y dirían, bueno, yo desconfío de la teología porque realmente no sé si eso es cierto. Y tienen razón, no saben que sí es cierto lo que hemos estudiado en la palabra del Señor. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de la teología, logremos descubrir, logremos nosotros conocer profundamente qué es. Ok, entonces, usted tiene ahí como la palabra teología eh, viene de la palabra teos, que significa Dios. Eso es bastante simple. Y la palabra logos, que significa palabra, razón o pensamiento. Ahora, nuestra eh, teología, nos damos cuenta entonces que no es una opinión religiosa. Muchos dicen, bueno, entonces mi teología es una opinión religiosa, pero realmente es usar correctamente el término de teología lo que importa, que es conocer a Dios con la razón divina, no con la razón humana. Lo repito. Si la palabra teología proviene de esos dos términos, que por cierto son griegos, el primero significa Dios y el segundo significa estudios, razón, pensamiento, un discurso ordenado. Podríamos decir que pensar, hablar, razonar acerca de Dios de forma ordenada es lo necesario para tener una teología aceptada. Esto es muy importante porque hoy muchas personas usan, perdón, usan la palabra teología de manera incorrecta. Sí, de manera incorrecta. Algunos llaman teología a cualquier experiencia emocional que tengan. Dicen, ¿verdad? Oye, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué hace algo que no es ni bíblico? Bueno, esa es mi teología. No, estamos tomándolo incorrectamente. No se puede llamar teología a cualquier experiencia emocional. Otros llaman teología, por ejemplo, a su opinión personal. Entonces creen que hacer teología es como estar filosofando demasiado. Filosofar no es hacer teología. Pero en sentido bíblico y académico debemos nosotros entenderla de esta manera. La teología no es una opinión. La teología no es un sentimiento. Incluso la teología no es una especulación. No, la teología es la reflexión, anote, responsable sobre Dios. Pero aquí es donde viene el twist. Sobre Dios a la luz de lo que Él mismo ya reveló. Esa es la teología correcta, aceptable y verdadera. Se lo repito. ¿Cómo sé yo que una teología
que estoy estudiando me está llevando a tener, a que sea una teología correcta, una ciencia bíblica, teológica correcta y aceptable, firme e inamovible. ¿Cómo? Que me va a dar no mi opinión, no mi sentimiento, o que no me va a aceptar tampoco una especulación, sino que me va a dar una reflexión responsable sobre Dios y esto a la luz de lo que Dios mismo ya ha revelado. Permíteme un momentito que quiero adherir a algunas personas acá. Ok. Entonces, aquí es donde nosotros establecemos una regla muy clara para este curso. ¿Ok? No decimos yo pienso, sino que decimos la escritura enseña. Y es aquí donde tal vez algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando un predicador habla de sí mismo, como que nos manda a dormir, ¿no? Pero cuando un predicador dice o explica cuando está predicando y en su sermón añade, dicen las escrituras y luego explica lo que la escritura dice o nos dice, recita lo que dice la escritura, nosotros ponemos más atención. Porque el hombre cuando está en un ámbito espiritual o el ser humano cuando está en un ámbito espiritual o en una atmósfera espiritual y escucha, dicen las escrituras, automáticamente tu cerebro quiere escuchar lo que dice Dios, lo que Él reveló. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que Él reveló. Entonces, si yo voy a predicarte y te digo, bueno, yo pienso, puedan haber un 13% de personas de la concurrencia que digan, ah, bueno, qué bonito piensa, pero los demás podrían decir, a mí qué importa lo que tú pienses. A mí dime lo que Dios reveló. A mí dime lo que Dios dijo, porque esa es la forma en la cual el ser humano puede obtener un razonamiento correcto, teológico en este caso. ¿Ok? Entonces, no decimos yo pienso, sino que decimos la escritura enseña. La teología comienza realmente cuando nosotros dejamos de hablar de nuestras emociones y desde nuestras emociones, y nosotros comenzamos a hablar desde la verdad revelada. Repito, que son las escrituras, que es la Biblia. Vean, siempre he creído que cuando la Biblia deja de ser la base de nuestro entendimiento, la teología se convierte realmente, como siempre lo he dicho, en una opinión disfrazada de espiritualidad. ¿Te ha sucedido que escuchas sermones y te quedas como, ¿eh? Ay, 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 sí, pero no. ¿Por qué? No te llena, no te convence, es porque son opiniones personales, son opiniones humanas que se disfrazaron de espiritualidad, como suele suceder y está sucediendo hoy en día en muchos lugares, porque no depende de la forma como yo hablo, sino que depende de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, hermanos, dice el Señor, y todo el mundo se va a quedar viendo como, ¿por qué habla así? Pero iban a estar medio atentos, pero a medio sermón están dormidos, porque no estaba hablando el Señor. Estaba utilizando un método de cómo impactar o cautivar la atención de los que me estaban escuchando. Entonces, no debemos de dejar nunca dejar que la Biblia pare de ser la base de nuestra teología. No toda palabra religiosa es teología, acuérdense bien. Solo lo que nace de la revelación de la Biblia es teología. Se lo repito, no toda palabra religiosa es teología, porque podría haber por ahí alguna palabra religiosa que hable de hechicería, pero no nació de Dios. No es teología. ¿Ven? No podemos permitir que la filosofía, mira, yo no tengo nada contra la filosofía, tampoco, porque la uso mucho, me sirve mucho para ayudarme a razonar, pero tal vez para conocer el psique de una persona, ¿no? El pensamiento de una persona. Tratar de entender a una persona, a otra persona que es humana como yo.
utilizo la psicología. Por ahí me dice mi esposa, a ti no te gusta, a ti te encanta. Y le digo, sí, porque puedo conocer y me enseña procesos para conocer a otra persona y de pronto para poderla ayudar. Pero la teología es únicamente lo que Dios ha revelado a través de su palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Habrá algo más que alguien quiera escuchar antes de seguir? Ok, Yo quiero decir algo. por favor, nos dices tu nombre cuando participes, por favor, para los que no te conozcamos o personas como yo que casi no miro ya estas figuritas tan pequeñitas. Lo bueno es que Ok, todos los veo hermosos y los veo bellos, y eso es importante. Dime, ok. Mi nombre es Pedro Camino. Entonces, respecto a lo que usted dice de que no todo lo que, o sea, no todos los pensamientos espirituales o religiosos provienen de Dios. Por ejemplo, ahí entran también los evangelios apócrifos, no es son correcto, teología también. es correcto. Bueno, con relación al Evangelio apócrifo, de acuerdo a lo que la iglesia evangélica cree, es que no fueron textos que cumplieron con todos los requerimientos necesarios para ser aceptados dentro del canon bíblico. Y al no ser aceptados dentro del canon bíblico evangélico, podrían llegar a confundir la teología que nosotros utilizamos. Ahora bien, algo que yo puedo decirte, Pedro dijiste, ¿verdad? Algo que yo puedo decirte personalmente, conste, personalmente, es lo siguiente. La Biblia me dice que yo puedo escucharlo todo y retener lo bueno. Ujú. Por ejemplo, hay un dicho que y yo lo utilizo, es, dime con quién andas Y te y diré usted quién me eres. responde y te diré quién Sí. eres. Pues eso no está en la Biblia, o sea, eso sería como Pedro 3:21, ¿verdad? Dime quién andas y te diré quién eres. Pero ¿es algo que yo podría utilizar? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, no es teología bíblica porque no hay un escrito que diga y Dios dijo o Jesús dijo. Sin embargo, yo podría decir también, el que anda con ladrones aprende a robar, pero no precisamente tiene que ser bíblico. ¿Lo puedo utilizar en un sermón? Claro que sí, para influenciar, por ejemplo, a los jóvenes, influenciarlos a que piensen que sus amistades no les van a traer nada bueno. Si O esas por son ejemplo, sus amistades. o por ejemplo, referente a lo que dice, la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, eso sí es bíblico, ¿verdad? Eso sí es bíblico. ¿Por qué? Porque Citar. lo puedes referenciar, lo puedes citar, Ujú. lo puedes exponer, lo puedes incluso ponerlo en bosquejo, lo puedes bosquejear, diría un amigo mío, ¿no? Ok. Ujú. Ok. Ok, sí, muchas gracias. Sí. Para servirte, Pedro. Dime, Gracias. Ismari. Bueno, mi pregunta va más relacionada como con esta parte de que comentó sobre que no toda palabra religiosa es teología. Se refería pues como a que dentro de la Biblia vamos a estudiar como cómo es que Dios habla, o sea, como quiero entender que, por ejemplo, hay partes de la Biblia que hablan de una persona, ¿no? O que hablan de un personaje o de una situación, más no hablan de Dios. O sea, como que el estudio más bien está relacionado con... O sea, quiero entender esa parte porque como que me confundí un poquito, pero, o sea, sabemos que en la Biblia, pues del Génesis al Apocalipsis, pues está Dios, ¿no? Ahí está toda su palabra. Pero hay partes justo en donde no dice Dios dijo, o hay partes donde no dice, como tal, Jesús dijo, como usted mencionó, sino habla de personas que hicieron algo o de alguna cuestión histórica o de alguna cuestión cultural y ahí no es teología. Eso estoy tratando de entender.
¿O cómo? Ok, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy bueno, que creo que nos ayudará en esto. Es un ejemplo muy sencillo y es claro, y creo que esto puede ayudarnos a entender esa diferencia. Por ejemplo, una frase religiosa que no necesariamente es teología. Ustedes han escuchado cuando alguien dice, Dios me va a bendecir porque yo soy fiel. ¿Cuántos creen que Dios les puede bendecir porque son fieles? Sí. Sin miedo, sin miedo. O sea, aquí no hay ningún, no es que van a estar incorrectos. Levánteme la mano el que cree que Dios lo puede bendecir si es fiel. Yo ya soy bendecido. ¿Verdad que sí? Ok, muchas gracias. Entonces, en mi caso, yo creo que si soy fiel, Dios me va a bendecir. Pero Dios me va a bendecir porque yo soy fiel, es realmente una expresión de fe, es una expresión devocional. Incluso es correcta en lo que es su intención al explicarlo, al hablarlo y al decirle, hermanos, yo puedo predicarle un sermón completo como tema, Dios me va a bendecir porque yo soy fiel, pero no es teología. ¿Por qué? Porque al solo decirlo no me explica quién es Dios ni cómo actúa. No se apoya en un marco bíblico interpretado como confía en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón, por ejemplo, ese salmo, ¿no? No reflexiona sobre el carácter, sobre la voluntad o los propósitos de Dios al decir Dios me va a bendecir porque yo soy fiel. Puede ser verdadera, o puede estar tal vez hasta incompleta o mal entendida. Alguien diría, no, Dios me va a bendecir aunque yo sea infiel, porque dice la Biblia que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ahora, una frase teológica en vez de esa sería, por ejemplo, Dios bendice conforme a su gracia y soberanía, no como una obligación humana, sino como una expresión de su carácter fiel o su carácter verdadero, o lo hace por una de sus facetas de su naturaleza, tal como lo revela, como Él se revela en toda la escritura. No sé si me voy a entender ahí. Entonces yo no voy a decir, Dios a mí me va a bendecir porque yo soy fiel. Estoy hablando de mí, estoy hablando de sentimientos. Entonces, teología es todo lo que tiene su marco bíblico interpretado, es donde explica quién lo dice, quién es Dios, en donde implica también la forma de actuar, en donde nos va a denotar su carácter, su voluntad, su propósito. Entonces, hay muchas expresiones que aunque son bonitas, suelen ser verdaderas, pero no precisamente son teología porque no tienen, por decirte, alguna base bíblica, ni Dios lo dijo. Casi lo que tú dijiste, pero un poquito más, como más profundo. ¿Me expliqué? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Sí lo entendió? Sí me escuchan, ¿verdad o no? Yo tengo una pregunta. No sé si... Sí me escucho. Ah, sí se escucha. Ok, gracias. Pensé que estaba como hablando solito y dije, entonces ya me quedé solo. Ok. Déjenme regresar entonces a lo que estábamos compartiendo por acá. Créame que el internet, a pesar de que estoy aquí en Estados Unidos, es tan lento. No sé si es por el hotel. Ok. Yo Entonces, tengo una ahora, pregunta. a ver, dime, permíteme un momentito para ver tu nombre, por favor. Estaba tratando de. Bueno, la voy a dejar puesta, o la voy a dejar en línea, si no, después ya no me. ¿En dónde estás? Ah, es que no puedo verte, ¿verdad? Ok, dímelo, perdón. ¿Tu pregunta? ¿Y tu nombre? Listo, ¿sí me escucho? Sí, escucho. Ok, mi nombre es Melanie. Eh, bueno, al principio hablaba que no todo lo espiritual es bíblico. Entonces, mi pregunta era
que que es mejor, o sea, puede haber una persona que sea muy espiritual, pero no esté como diciendo cosas de la Biblia, o puede haber otra persona que habla muchos versículos de la Biblia y todo eso, pero no es como que muy espiritual. ¿Qué es mejor o qué persona sería como pues más acercada a Dios? No creo, perdóname, yo quiero ser sincero también, no creo en entender toda la salud, entender la pregunta en sí. Entiendo que si no, entiendo que preguntas que si una persona dice algo espiritual, pero aunque él no sea espiritual, ¿es bueno? ¿Será así tu pregunta? Resumirla. Mm, no, o sea, puede haber una persona que se cree espiritual, pero sin decir como cosas de la Biblia, Puede haber una porque sí persona hay personas así. que si hay personas que no son espirituales y digan cosas de la Biblia, ¿me decías? Ajá. Ok. Bueno, recuérdense que cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando obviamente de la base de la teología. Y obviamente la teología es también, repito, conocimiento, es entendimiento. Pero van a haber muchas personas, incluso por ejemplo, un ateo, que puede conocer, haya estudiado la Biblia no con el propósito de hacer la teología su base de vida y vivir bajo la voluntad de Dios, sino para refutarla, como para confrontarla. Entonces, una persona que no conoce a Dios o que no es espiritual, puede sonar espiritualmente, pero aunque lo que él diga espiritual, perdón, lo que él diga sea espiritual, él es una persona reprobada. Por eso la Biblia dice que debemos de cuidarnos de ser encontrados delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. E incluso dice, más que traza la palabra, traza bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad en realidad es vivirlo. Entonces puede haber una persona que hable bíblicamente, pero reduce el carácter de Dios a, a simplemente conocimiento. Y Dios, el deseo de nuestro Señor es que nosotros tengamos no solo el conocimiento, sino que también tengamos el vivir en Él. ¿Respondo a tu pregunta? Perdón, ¿respondí a tu pregunta? No me Sí, escucha. ya, Jasmine, ok. Jazz, ¿levantaste la mano? Sí, apóstol, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Que los dos extremos son malos. O sea, mucha fe sin, o mucha experiencia de Dios sin razonarla, o mucho razonamiento de la palabra sin haber tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? Ambos extremos son malos. La idea es, como nos decía en la clase anterior, ¿verdad? Que tiene que haber un, un un equilibrio. Estoy queriendo aquí sacar mis apuntes, pero no lo encuentro, pero nos hablaba sobre ese justo medio, ¿verdad? Es este razonar, es pensar la experiencia que yo tengo en Dios, ¿verdad? Ese equilibrio. Ok, sí, sí, muy bien. Y es que acuérdense esto, hay muchas, como decía, hay demasiadas personas que hoy utilizan, perdón, la palabra teología como cualquier cosa, ¿no? E incluso lo utilizan para mostrar su opinión personal. Y eso no es lo que nosotros estamos realmente buscando. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. No para decir, incluso las personas que dicen, mire, yo pienso y te dicen algo bíblico. La verdad es que no es, no, por eso es importante esta parte de por qué estudiamos nosotros teología. ¿Por qué estudiar la teología? Por eso se llega a esta pregunta que es tan clave, ¿no? ¿Por qué? Primero porque la teología protege contra cualquier error. La teología afirma nuestra fe. Una fe que no tiene fundamento bíblico
fácilmente es manipulada. Porque, y voy a la pregunta que decía la persona anterior de mí, perdón que no pude captar su nombre correctamente, pero una persona que habla de la Biblia y no tiene la experiencia con Dios fácilmente es manipulada. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Dios, y escuchen bien esto, voy a quitar esto, perdón, por un momentito para verles. Una persona que no vive en Dios, una persona que no tiene a Dios, es una persona que realmente está negando a Dios. Y muchas veces entran usando el nombre del Señor, pero lo usan incorrectamente. Es como que si, por ejemplo, alguien dijera, me quiero casar contigo, pero no quiero ir al altar, porque al ir al altar tengo que hacer un compromiso. Y la verdad que mientras estemos bien, quiero estar contigo, en las buenas. En las malas, como que no quiero estar contigo. Si tienes dinero, pues, órale, estoy contigo. Pero si estamos pobres, mejor no estoy contigo. No hay un compromiso. Entonces, una persona que habla de teología sin amar a Dios, realmente está negando al Señor. Y muchas veces entonces utilizan la Biblia incluso para su propio beneficio. Entonces, aquí el por qué nosotros estudiamos teología, por qué nos protege contra ese error y por qué la teología es importante porque afirma nuestra fe y la vuelve madura. Ahora, no elimina la fe. La fe es lo que tú crees sin ver. La fe es lo que tú vives, contrario a lo que te dice el mundo y contrario a lo que te dice tus sentimientos. Porque la teología, repito, no se trata de sentimientos. Yo creo, yo siento. No. La fe, como lo conocemos bíblicamente, es esperar lo que no vemos. Esperar lo que realmente cualquiera diría, eso no va a venir. Es la convicción de lo que se espera. Entonces la teología no combate, no elimina la fe, sino que la fortalece. ¿Por qué? Porque un creyente que entiende lo que cree, lo cree con mayor convicción. ¿Me voy a entender? Tú puedes creer en una bendición de la Biblia, pero si no hay una teología que te hable sobre esa bendición o sobre esa promesa, vas a tener una fe inmadura. Pero cuando estudias sobre esa bendición, cuando tienes el teo y el logos, el conocimiento de Dios revelado a ti, tu fe crece, tu fe se hace más grande. Entonces nadie puede moverte de la fe, nadie puede traerte a un error, te protege de cualquier error. Tu fe crece, porque un creyente que entiende lo que cree, cree con mayor convicción y la teología te ayuda a entender lo que estás creyendo. Tercero, la teología te da un criterio espiritual. O sea, ¿qué es un criterio espiritual? Es aquello que nos ayuda a nosotros a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es bíblico y lo que es popular. ¿Podría yo creer a un hombre, por ejemplo, la pregunta que diga algo espiritual, pero él no es espiritual? Bueno, lo que él dijo puede ser teología, aunque él no sea teólogo y aunque él no sea salvo. Pero si esa teología, si eso que dijo está en la Biblia, yo lo puedo creer. Por eso, de ahí que dice la palabra, escucharlo todo y retener lo bueno. Amén. La teología también fortalece tu ministerio. Un líder en una iglesia sin teología podría tener mucho carisma, caerle bien a todos, hacer reír a medio mundo, pero va a carecer de dirección, porque la teología te sienta en un camino, te pone en un camino, te coloca en un camino y te dirige. ¿Por qué te dirige? Porque te da una profundidad sobre lo que estás creyendo. Aquel que cree, pero no tiene profundidad en lo que cree, fácilmente es botado por el viento. Te da estabilidad y además de eso le da fidelidad al mensaje que se predica. Entonces, por ejemplo, que hay personas que tienen mucho carisma como líderes, pero no tienen suficiente teología, suficiente conocimiento revelado de Dios respecto a la fe que tiene. Entonces, su unción
su carisma le puede abrir muchas puertas, pero la misma falta de teología, el estudio pensado correctamente de Dios en su vida, puede, si no tiene ese estudio, le va a hacer cerrar las mismas puertas que la unción o su carisma le abra. Pero la teología hace que esas puertas se mantengan abiertas. Les explico algo. Personalmente, pues todos sabemos, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y me ha Dios dado la oportunidad de predicar en otras iglesias donde no precisamente lo creen. Creen en una sola persona. Pero he podido ir, he podido predicar con ellos y soy invitado todo el tiempo para predicarles. ¿Por qué? Porque mi teología no cambia. Porque mi teología es cristocéntrica y puedo predicar de mi Señor Jesús como el Salvador del mundo. Y mi fe está puesta en Él. Tengo convicción. Entonces, tal vez no sé, yo no voy a decir que soy guapo, yo soy feo, chaparro y moreno, pero eso me da un buen carisma, aunque ustedes no lo crean, y me abre puertas, ¿verdad? Me abre puertas en algunos lugares. Y el carisma me va a abrir las puertas, pero mi teología va a asegurarme que esas puertas se mantengan abiertas. Entonces, cuando pensamos, bueno, entonces si yo no tengo carisma, no importa con que tenga teología. No, la teología no va a reemplazar la unción, pero sí la va a sostener. La teología no va a reemplazar tu carisma, pero sí va a sostener tu carisma. Entonces, si tú eres una persona que tiene una manera linda de ser, la teología no te va a volver serio, enojado, enojón, gruñón. No, la teología va a venir a no solamente a darte mejores bases cristianas, sino que te van a venir a implementar, a sostener lo que tú ya estás sosteniendo. ¿Me explico hasta ahí? Y esta, por supuesto, no es ninguna respuesta. No, no, no. Estoy siguiendo con el tema que nosotros estamos teniendo. Necesitamos nosotros, de una u otra manera, asegurarnos de que esta teología tenga que ver con la necesidad que nosotros tenemos de buscar al Señor. Entonces, permítanme, vuelvo de nuevo a compartir algo acá. ¿Cómo se hace esto? No estoy compartiendo, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, porque No, apóstol. ahora creo que sí, vamos a ver. Ya. ¿Ya? Ahora, ok. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar teología? Porque vamos a protegernos contra el error. El estudio de la palabra nos da a nosotros la seguridad de que la revelación de Dios actuó para afirmar nuestra fe, para crear nuestro criterio que debemos de tener y fortalecer nosotros nuestro ministerio. Ahora, al cerrar la primera sesión ahora, nosotros queremos buscar esto, conocer esto. Vean bien, Dios no solo está buscando siervos con fuego, Dios está buscando siervos con fundamento. Y he aquí, sin querer lo voy a decir, pero esta es una respuesta a, a la pregunta de uno de los estudiantes hoy. Dios no está buscando personas que simplemente tengan el conocimiento. Dios está buscando personas que tengan el conocimiento, pero que tengan el fuego del Señor. Dios no busca que nosotros lo sepamos todo, por supuesto. Dios busca que nosotros tengamos la confianza de poder llegar a Él en cualquier momento y decir, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, que tú eres mi Señor. Yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú me vas a proteger, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es lo que yo estoy buscando. Tu palabra es lo que me va a ayudar a mí a que mi fe crezca de una manera poderosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la fe que nosotros tenemos en el Señor nos ayuda a crecer en Él siempre. Y lo que queremos es que nuestra fe nunca se debilite. Escuchen bien. ¿Por qué se estudia teología? Cuando tú tienes una fe y empiezas a reflexionar en lo que Dios ha hecho,
nos damos cuenta que desde el inicio Dios empezó a revelarse a la humanidad. Y tenemos que tomar esa revelación que Dios nos dio para madurar nuestra fe. Estudiábamos lo siguiente y es necesario que lo mencione también acá con ustedes. Y esto, al momento de mencionarlo, también les felicito. Porque cada uno de ustedes aquí no está simplemente estudiando un curso por tener un título más, sino que cada uno de ustedes, yo quiero pensar que está estudiando para madurar su fe. ¿Cuántos podrían decir amén a eso? ¿Cuántos están estudiando para madurar su fe? Ok, Bien. muy bien. ¿Sabe por qué? Porque no toda fe es una fe madura. Hay personas que tienen fe por lo que han aprendido, pero no porque lo que han experimentado. Y una fe, cuando la fe no es madura, es cuando está pensando en Dios, pero no viviendo en Dios. Cuando la fe no estudia, cuando la fe no examina la escritura y cuando la fe no entiende lo que cree, es una fe inmadura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay personas que pueden creer en algo, pero no entienden lo que están creyendo. Lo creen porque todo el mundo lo cree. Es como cuando a veces me ha tocado predicar en alguna congregación y de pronto la próxima vez que estemos en tierra fértil, lo haré de nuevo y usted dirá, ay, híjole, me lo hizo a mí. Y es esto, vea. He llegado a lugares donde digo, a ver, levanten todas las manos. ¿Cuántos de ustedes van a ir al cielo? Y todo el mundo levanta la mano. ¿Se quieren ir al cielo? Amén, levanta tu mano y levantan su mano y dice, a ver, voy a morir, voy a orar por ti para que te mueras hoy. Y la gente la baja pronto, porque ¿quién se quiere morir hoy, no? Se la pregunta es, ¿por qué levantaste tu mano? Porque no te habían dicho totalmente. Estoy seguro que si yo preguntara diferente, ¿cuántos les gustaría que ore para que se muera hoy usted y pueda irse con Dios? Las manos tal vez serían muy, pero muy poquitas. Y si alguna mano se levantase, estoy seguro que yo le diría, quédate al final del servicio que voy a hablar contigo porque de pronto tienes un espíritu de suicidio, ¿no? O una idea de tal cosa. Te voy a hablar contigo porque no es bueno que alguien quiera morirse. Es bueno que nos querramos ir con Dios. A ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes se quieren ir con Dios? Levánteme la mano. Ok, pero si alguien está seguro de su fe, va a examinar la escritura. Y cuando examinamos la escritura, examinamos no solo la escritura escrita, sino la escritura hablada. Escúchelo todo y retenga lo bueno. A mí me gusta pensar de que cuando una persona está en la congregación y está oyendo un sermón, lo está haciendo con una escucha activa. Estoy realmente escuchando lo que me están diciendo, no solo estoy sentado como, ¿y qué dijo? Oye, ¿dónde dijo? ¿Que dónde dijo? ¿Que con quién dijo? No, sino que está activamente escuchando y eso le trae una bendición porque está examinando la escritura, que está leyendo o que está escuchando. Y eso le ayuda a entender lo que cree. Cuando alguien le pregunta, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Puede explicar, puede esbozar precisa, detallada y confiadamente por qué es cristiano. ¿Qué me ayuda a mí a hacer eso? La teología. ¿Por qué? Porque repito, la teología la recibo de Dios, la hago rema en mi vida, la vivo en mi vida y nada me puede apartar de eso. ¿Podría yo basarlo bíblicamente? Sí. Nada me separará del amor de Cristo. Y dice la Biblia que ni tribulación, ni angustia, ya usted ya sabe el versículo, ni cuchillo, o sea, ni espada, nada nos puede separar del amor del Señor. Eso es teología, lo que yo acabo de decir. Pero cuando una fe, por mucho que se haga en la iglesia, no estudia, no examina la escritura, no entiende lo que cree, entonces se expone a cualquier error doctrinal, se expone a una manipulación espiritual, se expone a modas religiosas y por último se expone a una confusión espiritual. Pero cuando hay una buena teología, tú puedes escuchar, no sé, Confucio puede volver a vivir y traernos una filosofía increíble.
pero no va a cambiar nuestros pensamientos teológicos, o sea, nuestro conocimiento de Dios, porque lo que Dios nos ha dado ha sido revelado y ha nacido en el corazón y vive con nosotros en el corazón y nada nos puede mover de ahí. Amén. Así que en esta introducción, en esta primera sesión, mi deseo es que todos ustedes recuerden precisamente esto, que nuestra fe va a permanecer en el Señor y que nosotros siempre vamos a pensar con fe y no nos vamos a envanecer con razonamientos humanos, sino que vamos a creer lo que Dios nos dijo. Miren que Dios nos dijo, cree sin pensar. No, Dios dijo, cree pensando. ¿Cuándo dijo eso? Cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí ocupó ¿qué? Con toda tu mente. Eso significa ocupemos nuestros pensamientos para conocer a Dios y amarlo de esa manera. Porque si nosotros solo estamos sintiendo, tenemos los sentimientos de ser cristianos, pero no estudiamos qué es teología, o sea, si solo siento, pero no hago teología, te lo repito de otra manera, si solo siento, pero no estudio la revelación de Dios, entonces mi fe se va a debilitar. Y si solo estudio un montón como el hombre que hablaba, la hermana que nos preguntó anteriormente, si solo estudio y sé de la Biblia, pero no creo en ella misma, entonces mi corazón se endurece. Y el llamado aquí para nosotros es muy claro, es que debemos de pensar con fe y creer con todo el entendimiento. Amén. Ok, ¿habrá alguna pregunta o si no, les dejo ir para que estén contentos, estén felices y que el Señor esté con cada uno de ustedes? ¿Habrá alguna pregunta o algún comentario? María de Romero, ok, aquí. Pastor Manuel o Pastora Marita, no sé quién de los dos, pero qué bueno verles. Apóstol. Buenas noches, buenas noches. Apóstol, espero poder formular bien la pregunta. Entiendo que la palabra es una verdad que es inmovible. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el balance o cómo puedo ver? Porque entiendo que la teología es una ciencia hablando humanamente. ¿Cómo puedo, cuál es el balance? Porque entiendo que la verdad no cambia, pero mi pregunta es, ¿la teología puede cambiar, evolucionar? O sea, a través del tiempo, por ejemplo, yo siempre he visto, es que no sé cómo decirlo, el actualizar, o sea, puede actualizarse, la teología se toma como un fundamento inmovible. Bueno, vamos a ir por partes. Muy buena pregunta y te felicito. De hecho, la palabra es inamovible o inmovible. Es infalible, no puede cambiar. La palabra nunca va a cambiar. Y este es un pilar en el cual nosotros no podemos negociar con nada cuando hablamos de teología. Y ahí vas bien. La palabra nunca va a cambiar. De hecho, lo dice la Biblia, ¿no? No recuerdo ahorita la cita, pero sí el texto aproximadamente, que dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Creo que así es. Está en Isaías, sí me recuerdo. También hay otro en Mateo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mis palabras no pasarán. Ok, entonces esa es la revelación del Señor, esa es la palabra. Y seguimos con esto después. La revelación escrita no evoluciona. La revelación que está escrita no se corrige. La revelación que está escrita no se adapta a la cultura. La revelación que está escrita, sus palabras, no se actualiza. La Biblia en sí no cambia. ¿Por qué? Porque como es palabra de Dios y Dios no cambia, entonces la Biblia no puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa con la teología? Primero estamos hablando de la Biblia, la revelación, la que no puede evolucionar, no puede corregirse, no puede cambiar, no se puede adaptar, no se puede actualizar. Pero la teología, acordémonos que aquí está el balance que tú decías. La teología no es la palabra. La teología es la comprensión humana de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, el versículo que hablábamos en 2 Timoteo 2:15 al inicio, que debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Dice aprobados.
como obreros que no Mm, tienen de qué avergonzarse, sino que trazamos bien la palabra inamovible, la palabra incambiable, palabra que no se actualiza. Nosotros sí podemos actualizarnos a la palabra. Yo no puedo cambiar la palabra, pero mi teología, como es mi conocimiento, sí puede cambiar. ¿Qué significa esto? Que la revelación es perfecta. Ahora, la interpretación es progresiva. Mi entendimiento puede madurar. Mi entendimiento puede corregirse. Mi entendimiento puede profundizarse. Mi entendimiento puede actualizarse. De hecho, por eso dice la Biblia que nuestro entendimiento debe de crecer, debe de cambiar siempre de acuerdo a la palabra. Teología puede cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de teología, la Biblia siempre dijo, por ejemplo, Dios es uno, ¿verdad? Pero repitiendo un poquito sobre lo que dije, pero la formulación trinitaria se desarrolló con el tiempo, no porque Dios cambió, sino porque la iglesia, el canon bíblico, luchó por expresar fielmente la revelación de la palabra. Se defendió la verdad, voy a decir, frente a muchas herejías. Afinamos el lenguaje, pero no afinamos la verdad. Es decir, no actualizamos a Dios. El lenguaje teológico se afinó. ¿Por qué menciono eso? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la teología no es el fundamento de la Biblia o de la palabra. La palabra es el fundamento de la teología. ¿Cuál sería el balance sano aquí, Pastor Manuelito? Que la palabra, y si quieren lo pueden anotar, que la palabra es inmutable. La teología debe ser responsable. Y el Espíritu nos debe de guiar a la iglesia al entendimiento, perdón, a no contradecirnos, sino que a guiarnos a toda verdad. Y alguien me ayude a buscar aquel versículo que dice, que habla que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, algo así, por favor. Y dice, entonces, el Espíritu de Dios no nos va a revelar otra verdad. Y es aquí donde la teología podría crecer, cambiar. Por ejemplo, no sé si fue aquí donde hablé de esto en esta sesión o en la anterior, pero ¿por qué personalmente no critico a alguien que me hable que es católico y que cree en Jesús, María y José? Y me dices que yo no puedo, tengo que seguir adorando a María, y es que San José y San no sé qué, San Manuel, San Marita de Romero, qué sé yo. ¿Por qué yo no trato de atacar su teología? ¿Sabes lo que yo trato? Es de cambiar su teología, su modo de ver las cosas, pero no voy a cambiar la Biblia. Es más, le voy a presentar la Biblia y le voy a decir, mira, mira lo que dice aquí la Biblia. Qué bueno que tú lo mencionas porque aquí dice la Biblia que le dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y puedo voltear a ver a la persona y me va a decir, ajá, se da cuenta. Y le digo después, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y dice, ya vio, se lo estoy diciendo, ya vio que sí. Y luego le repito, solamente que no encuentro aquí donde dice Santa María, Madre de Dios. Y ya luego le explico que María no fue la Madre de Dios, sino que fue la Madre de Jesús. Entonces, no cambié la palabra, no cambié la revelación de Dios, sino que le cambié su pensamiento, su teología, y traje su pensamiento al altar o a la revelación de Dios. Y ahí es donde está la respuesta o la aseveranza. La palabra no se actualiza. El que debe de actualizarse es nuestro entendimiento delante de la palabra. No sé si me logro explicar ahí. Amén. Amén. Gracias, Ok. apóstol. No, para servirle. Sí, sí quedó explicado, ¿verdad, mis hijos? Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, ahorita
Estamos calientes, démosle. Gloria sea a Jesús. Les amo mucho, perdón. 6 a 8 y de 8 a 9:30. Les amo mucho en el nombre de Jesús. ¿Qué horas son ahorita en México? Son las 9:30, Nueve y ¿verdad? media. Mate también. Ok, falta media hora para que terminemos la clase, así que no se preocupe. Todos me voltearon a ver como no. Van a haber oportunidades en donde sí, claro, estaremos. De hecho, en el año pasado hubieron algunas oportunidades que nos quedábamos hasta poquitito cerca de las 11, pero todo es con relación. Vamos a tratar que esta vez no suceda. ¿Cuántos se gozaron con esta clase? Quiero ver manitas Amén. levantadas. Qué bueno, qué bueno. En Me Guaymas son interesa. las 8:30. Perdón, En Guaymas son las 8:30. ¿dónde estás tú que no te miro? Acá Fernanda estoy tiene por que estar ya acá. Ok. Fernanda tiene que estar ya en su Qué, maestría. qué bien. Sí, ella está en maestría, pero algunos de ustedes, por supuesto, vinieron a escuchar esta clase de la licenciatura también. Y les felicito, de verdad, les felicito a todos. Me encanta verlos ahí, me encanta ver a Héctor. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va, hijo? No, háblame, yo quiero, háblame. Pues bien, dentro de lo que es la voluntad de Dios, de la mía, ¿no? Pero pues obedeciendo, sí, Esa es una buena teología. sí. Muy No, bien. Y que la teología gracias. es el conocimiento de él. Dime. No, me da gusto verlo y saludarlo y lo bendigo grandemente. Muchas gracias, mijo. ¿Ya te casaste o todavía no? Sí, al civil, Ah, ya, bueno. y la boda, ya la religiosa, la pusimos el 3 de octubre. Está cordialmente invitado. Guatemala hay. Qué bueno, qué bueno. Ya te felicito y que tengan muchos hijos. Gracias. Amén. Todos los que están conectados no se va a ir. Espero que todos los dice mi esposa y la verdad que hoy no pudo venir porque está un poquito resfriadita y de verdad ella dice que tiene un rostro que no se lo quiere ni ver ella misma, pero la verdad que yo la veo bella todo el tiempo, ¿verdad? Yo la veo linda. Hasta las 3 de la mañana cuando a veces tú sabes, voltean algunos a ver a su esposa y se asustan, yo no, la mía, creo que yo sí la asusté a ella, pero la mía no me asusta. Así que les felicitamos de verdad a todos. Marita tenía la mano levantada todavía o es la misma? Ah, bueno, Era ok. la misma apóstol, pero yo en lo personal quiero agradecerle esta oportunidad porque de verdad es Gloria a oro Dios. puro el poder recibir sobre todo cuántos años de lo que el Padre le ha revelado a su corazón y que nosotros lo vamos a recibir en bandeja de diamante. Santo Entonces Dios. es de Gracias. verdad de aprovecharlo Esperamos que mucho, hubo de verdad, festeras al finalizar de la para nosotros. graduación. ¿Y manda, Pastora? Es que ella no me cree que cuando habla desde atrás sí interrumpe la... Pero Ahí dice, lo que está diciendo, continúe. También, gracias, Pastora. De verdad, es que, o sea, qué más privilegio el poder recibir de parte suya, pero el poder conocer el corazón del Padre. O sea, gloria a Dios. y de lo que hablaban las demás personas, creo que es muy importante el que si nosotros hagamos una reflexión muy sincera del por qué estamos aquí, para que esa motivación no desmaye, o sea, esa fe no Eso. desmaye, porque pues muchos pueden utilizar, como decía usted, apóstol, el que pues se le suba a la cabeza, ¿verdad? El conocimiento de lo que va a recibir acá, pero creo que es muy importante y la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Y también nos exhorta y nos ha enseñado que podemos pedirle a Él que crea en nosotros un corazón limpio y recto delante de Él. Entonces, el que podamos disponer nuestro corazón, pero un corazón sano al conocimiento que vamos a estar recibiendo, ¿verdad? Para que podamos seguir siendo luz a muchas personas que lo necesitan, para que su fe no desmaye. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias, de verdad. Tus palabras me animan a seguir. Gracias. Elena, ¿tenías tu mano levantada? Buenas noches. Sí, apóstol, le quiero preguntar,
¿En qué versículos o en qué historia de la palabra de Dios se basa la frase que nos dijo, Dios no solo busca siervos con fuego, sino con fundamentos? Eso podría decirte que es un rema que Dios me dio. Y prácticamente es un rema, y gracias por tu pregunta, porque estoy tratando más de recordarme el versículo. ¿Por qué? Porque eso, la palabra que yo di, el rema que yo dije, no es teología, ¿ok? Pero sí refleja algo que es teología que está en Timoteo que dice presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tiene de qué avergonzarse. Podríamos también, sino que traza la palabra de verdad. Podríamos también utilizar, por ejemplo, Mateo 7, 24, 27, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, etcétera, y sigue hablando sobre cómo Dios está buscando obreros que quieran tener ese corazón, pero que lo quieran tener bien como para escuchar la palabra y hacer su palabra. ¿Respondo a tu pregunta? Creo que es 2 Timoteo, ¿no? Alguien me ayuda. Está bien. Sí, muchas gracias. Amén, amén, para servirte. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces, la verdad que me da mucha alegría y quiero felicitarles por haber dado este primer paso. Sí quiero decirles, no están aquí por casualidad. Están aquí, están aquí porque Dios los llamó a crecer. Dios los llamó a afirmarse y Dios los llamó a entender su verdad. Y cuando hablamos de entender su verdad, estamos hablando de Él. Los llamó a entender su camino y los llamó a entender su vida. La teología, como repito, no es solo información, sino que es formación de este carácter y del pensamiento delante de Dios y de Dios. Así que yo les animo a ser constantes, a no faltar, porque cada clase que nosotros damos, cada sesión, es una pieza del fundamento que el Señor está poniendo en ustedes. Este llamado es serio. Y ustedes, cada uno de ustedes, han respondido con una responsabilidad personal para el Señor. Así que bienvenidos, les amo en el nombre de Jesús y espero verles personalmente muy pronto, que podamos darnos un abrazo con mi esposa y con ustedes muy pronto y veremos la gracia de Dios con nosotros. Amén. Así que bienvenidos, les amo, no desmayen, sigamos adelante y gracias a todos aquellos que hacen preguntas. Créame que si yo sé la pregunta, instantáneamente le voy a responder. Y por alguna razón, porque les recuerdo que soy humano, soy viejito pero humano y no lo sé todo. Y si en alguna ocasión yo no logre conocer la respuesta de alguna pregunta, me voy a asegurar de tenérsela lista para la sesión que siga o le respondo después para yo poder estudiarla, ¿de acuerdo? Pero creo que Dios nos va a ayudar para que todos salgamos adelante. Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero orar con ustedes y voy a pedirle a mi esposa que ore, aunque no salga en línea, perdón, en el video. ¿Cuántos aprueban de que le enseñe? No importa. Ustedes saben que yo lo hago. No, 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 claro que no. Ora, por favor. Amén, amén. Perdón que no tenga encendida mi cámara, pero sí, ya tengo 3 días. Amados siervos, que no me siento muy bien, pero sé que el Señor quiere que repose. Así que les bendecimos, les felicitamos por ese tiempo que ustedes están tomando para aprender más de la palabra del Señor. Nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Felicitamos y bendecimos la vida del apóstol. Yo decía hoy, escribía a una persona y le decía, hoy sí me tocó fuerte, porque cuando ya entra él desde la mañana y él está estudiando y preparándose pues toda la semana para compartir con ustedes. Pero es parte del sacrificio también.
No. Así que les felicitamos y yo le decía a él, pues en la universidad cuando se inscriben entran un montón, ¿verdad? Pero al final dicen pocos se gradúan. Algo que admiro de los hermanos de México, Amén. Felicito yo de también. Aguas Calientes, Margaritas, Guaymas, Guaymas han sido tan, pero tan fieles responsables, y increíbles. responsables que ellos están antes de que se mande el link. Están listos, ¿verdad? Y de verdad son un ejemplo para todos los guatemaltecos y de diferentes lugares. Algunos guatemaltecos nuestros también. También. Pero les felicito, todos se graduaron, ¿verdad? De Todos, la promoción todos. primera y de verdad fue muy, muy lindo. Yo escuché Eh, que esta próxima graduación la quieren hacer en la playa, no sí. sé, No, y ahorita Cancún, estoy algo. recibiendo algunos mensajes ahí de algunos hermanos que el costo y que ellos se van a entrar ya el próximo lunes porque no tenían mucha información algunos, así que creo que el grupo va a incrementarse. Amén. Y donde decimos la vida de apóstol, también Alejandro, la vida de profeta Jazz, de verdad un gran trabajo, muy lindo y de cada uno de ustedes. Los amamos. Los amamos muchísimo, los bendecimos y pues vamos a conocer más hermanos, ¿verdad? Y sé que, perdón, yo sé que hablo mucho, no mucho, pero es el Amén. inicio. Yo sé que ya estás cansadito, pero no quiero dejar pasar este tiempo. Amamos a cada uno de ustedes y creo que esto es algo poderoso, algo maravilloso, porque nuestras oraciones se incrementarán ahora mucho más en favor de cada uno de ustedes, porque de aquí Claro. van a salir muchos pastores, muchos apóstoles, muchos evangelistas y maestros. Amén. Amén. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, papá. Gracias por tu Gracias. presencia, por tu amor, por guiarnos, por direccionarnos. Yo sé que tu corazón palpita Gracias. más y más, papá, por lo que estamos haciendo. Estamos muy agradecidos, Señor, muy agradecidos. Te pedimos que nos sigas ayudando, dándonos sabiduría, entendimiento, inteligencia para poder atesorar tu palabra y poderla poner en práctica. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que esta noche se han conectado, Señor, a los de la licenciatura, a nuestros amados hermanos de su Maestría. maestría. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te pido que los Gracias. continúen bendiciendo de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Yo sé que su fe Aleluya. será aumentada, Padre, a través del conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos sus familias, sus finanzas y todos sus proyectos de este año 2026. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Les Amén. amamos, abrazos, quiebra Amén. costillas, como dice el apóstol, y cuídense mucho. Les amamos. Adiós. Que abrazo. A ver.